Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. El día de hoy vamos a tratar el tema del gran Maestro Jesús, este gran ser que vivió en nuestra tierra más de 2000 años atrás. Vamos a ver de dónde proviene la palabra Jesús, por qué le pusieron este nombre a este gran maestro. La palabra Jesús viene del latín Iesus del latín, pero esta palabra latina viene a su vez del griego Iesous. Y esta palabra griega Iesous viene del hebreo, otro idioma, del hebreo Yeshua. Entonces, Yeshua quiere decir Salvador. Ese fue el nombre original. Yeshua o Salvador en hebreo pasó al griego como Iesous y del griego pasó al latín como Iesus y luego a nuestro idioma Jesús. Ese es el origen entonces. Es un error creer que Jesús pertenece solo a los cristianos. Esto es un error. Los grandes maestros pertenecen a toda la humanidad, así como Buda, así como Mahoma, así como todos los demás maestros pertenecen a toda la humanidad. No son privilegios de una sola religión, porque ellos vinieron, todos ellos, a cumplir una misión, a hacer una gran labor en la humanidad. Aceptar a uno de ellos como propio, o sea, uno de estos grandes maestros como propio, y desechar al resto por pertenecer a otros, a lo que llaman otros, es una mezcla de mezquindad e ignorancia. Que yo solamente creo en Buda, que yo solamente creo en Jesús, que yo solamente creo en Krishna. No, eso es un error, eso es mezquindad, es ignorancia. Hay que aceptar a todos los grandes maestros, cada uno de ellos vino con una misión importante que hacer entre nosotros. Vino a cumplir entonces una labor. Los grandes maestros que han sido en toda la historia, como Jesús, Rama del hinduismo, Krishna, también del hinduismo, Buda, del budismo, Mahavira y Guru Nanak y Mahoma, son todos los hombres de cualquier lugar, son para todos los hombres, o sea, Jesús, Mahoma, Krishna, Rama, son para todos los hombres, de cualquier sitio. Para ello vinieron, para todos los hombres, para todos los seres humanos vinieron estos maestros. Son todos nuestros, ¿no? Jesús fue la personificación del amor y la compasión. Distinguió a Jesús el amor y la compasión. Toda su vida la dedicó al servicio. Toda la vida de Jesús fue dedicada al servicio. Así que fue un hombre de amor y de compasión. Pasó Jesús años en soledad, desarrollando la visión interna y desarrollando a Dios. En su soledad, él desarrollaba esa visión interna porque tenía una misión que cumplir aquí en la tierra. Por eso pasó muchos años haciendo esta gran labor y desarrollando su visión interna y desarrollando a Dios. Después vivió años en la región de los Himalayas de la India. Quizá mucha gente no sepa esto, no tiene este conocimiento, pero Jesús vivió muchos años en la India, en los Himalayas, y se estableció en el estado de Kashmir. Kashmir es al norte de la India. Vivió mucho en la ciudad de la capital de Kashmir, que es Srinagar. Allí vivió Jesús, se estableció allí durante un buen número de años. Realizó la unidad detrás de toda la diversidad. O sea, él unió de toda la diversidad que había, él unió siempre a la humanidad, a toda la gente que en ese momento vivían frente a él. Entonces, al establecer esa unidad, predicó diciendo, yo y mi Padre somos uno, siempre con el concepto de la unidad. Yo y mi Padre, o mi Padre y yo, somos uno, así como todos nosotros somos uno. Esa fue una misión, esa fue una de sus grandes predicaciones, la unidad en la diversidad. A pesar de que todos pensamos distintos, somos uno. Bien, Jesús fue honrado por el pueblo
como Cristo, porque en sus pensamientos, palabras y acciones no encontraron ningún indicio de ego. O sea, no se encontró ego, no se encontró orgullo, ni el menor indicio en Jesús. Por eso fue honrado por el pueblo como Cristo. Cristo, porque en sus pensamientos, en sus palabras y sus acciones no había ego. Era humilde, era para todos los demás. Jesús dijo, miren que dijo Jesús, que el pan comido en la última cena era su cuerpo y que el vino era su sangre. Oído con esto que es muy importante. Quiso decir que todos los seres vivos con cuerpo y sangre debían ser tratados como Él mismo. Cuando Él dijo que la última cena era su cuerpo y el vino era su sangre, entonces quiso decir que todos los seres vivos con cuerpo y sangre debían ser tratados como Él mismo, como Jesús mismo, ¿no? Porque todos somos iguales. Y que no se hiciera ninguna distinción entre amigo y enemigo, entre nosotros y ellos, siempre tratando con la unidad. Dijo que no se distinguiera entre amigo y enemigo. No, somos todos uno. Enemigos no hay, solo que nosotros los creamos con nuestra ignorancia por no aceptar al que se equivoca. Podemos darle oportunidad al que se equivoca de que también se regenere. Todos somos su cuerpo, sostenidos por el pan y la sangre de todo ser humano que es la misma suya. La sangre de todos nosotros es la misma sangre de Jesús. Todos somos su cuerpo, sostenidos por ese pan y esa sangre, que hoy en día lo vemos en el sacramento de la Eucaristía. Vemos cómo se recuerda que todos los seres humanos tenemos su misma sangre de Jesús. Jesús fue el resumen de la compasión y el refugio. ¿El refugio de quién? De los pobres, necesitados y desamparados. Tuvo compasión y fue refugio de los pobres, de los necesitados y de los desamparados. Siempre estuvo con el más débil. Pero muchas personas, tratando de crearle problemas a Jesús, en vista de que no le gustaban sus actividades y sus enseñanzas sagradas, le pusieron problema. Quisieron inclusive, como ya vimos, llevarlo a ser sacrificado. Su odio de estas personas estamos hablando, su odio por Jesús se incrementaba día a día. Cada día se incrementaba más el odio por estas personas hacia Jesús. Incluso los sacerdotes se volvieron contra Jesús porque estaban celosos de su popularidad. Eso suele ocurrir en el ser humano. Se hace celoso cuando ven que otro es popular, cuando ven que otra persona está triunfando, saliendo adelante. Entonces, ese odio por Jesús se incrementaba día a día y aún se veía que los sacerdotes de aquel entonces se fueron contra Jesús porque estaban celosos que se estaba haciendo popular, que se estaba haciendo muy importante. Era pues atacado. Los pescadores, de los que conocemos su historia, tuvieron en alta estima a Jesús, lo estimaron enormemente. Ellos empezaron siguiendo sus enseñanzas y se convirtieron en sus discípulos. En aquel tiempo había pescadores y ellos siguieron a Jesús, se convencieron de sus enseñanzas, de su ejemplo y se convirtieron después en sus discípulos. Esta es la primera parte que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre Jesús. Vamos a continuar con otras partes porque es un tema un poco extenso y los invito para que en próximo encuentro hablemos de Jesús y continuemos hablando en esta segunda parte que viene. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.